Nos sumergimos hoy en un escenario de auténtica crisis. Hay una hambruna tremenda en la Tierra, la segunda gran hambruna de la que se tiene constancia después de la de Abraham. Nuestro protagonista es Isaac, su hijo, que, empujado por la necesidad, se dirige a Gerar, en territorio filisteo, un reino gobernado por un rey llamado Abimelec. Sí. Y nuestra misión para el análisis de hoy es desentrañar un único capítulo de una fuente, el Génesis 26. Es que es un microcosmos de temas universales. Totalmente. Promesas divinas, engaños muy humanos, una prosperidad que es casi asombrosa y el conflicto que inevitablemente parece que genera. Sí, y es crucial entender de dónde parte. O sea, Isaac no está de viaje de placer. No. Está huyendo del hambre. Se encuentra en una encrucijada, existencial. Y es justo ahí, en ese momento de vulnerabilidad, cuando recibe una instrucción divina muy, muy directa. No bajes a Egipto. Exacto. Quédate aquí. Y esto viene con la renovación de una promesa colosal, la misma que recibió su padre, Abraham. Descendencia, tierras. Descendencia incontable, la posesión de esas tierras y además ser una fuente de bendición para todas las naciones. Así que, el listón está altísimo desde la primera escena. Vale, vamos a desgranar esto, porque lo que pasa justo después es, como mínimo, desconcertante. Un poco, sí. Con esa promesa divina resonando en sus oídos, Isaac se instala en Gerar. Y los locales, pues claro, sienten curiosidad por su esposa Rebeca. Le preguntan por ella. Y su respuesta es mi hermana. A ver, espera un momento. Claro, acaba de recibir la promesa de que Dios está con él, que lo va a bendecir, a proteger, y su primera reacción ante la primera prueba social es mentir por miedo a que lo maten. Esa es la pregunta del millón, y yo creo que es el punto clave del realismo psicológico de estos relatos. Es que es una contradicción. Pero es que no son cuentos de héroes perfectos, son historias de personas profundamente humanas. Isaac lleva el peso de una promesa divina, sí, pero también lleva el peso de su propio miedo. Su reacción es instintiva, no es teológica. Y repite el patrón de su padre, además. Totalmente. Es que es fascinante. Está repitiendo, casi calcado, un error que su padre Abraham cometió no una, sino 2 veces. Es un eco. Es como si esos patrones familiares fueran imposibles de silenciar, y la mentira se descubre de una forma casi cómica. Sí, por la ventana. El rey Abimelec está mirando por la ventana y ve a Isaac, acariciando a Rebeca, su mujer. Claro, una caricia que no es precisamente de hermanos. Exacto. Y la confrontación es inmediata. Pero fíjate en el ángulo del reproche de Abimelec. No le dice mentiroso. No, le dice algo mucho más grave desde una perspectiva de liderazgo. Le dice: casi provocas que uno de mi pueblo cometa un pecado gravísimo, y habrías traído la culpa sobre todos nosotros. O sea, le da una lección de responsabilidad comunitaria. Pues sí, irónicamente es el rey pagano el que le da esta lección. Y la situación es tan tensa que para evitar un desastre, Abimelec tiene que emitir un decreto de protección total. El que toque a este hombre o a su mujer morirá. Ahí está. Así que, paradójicamente, su engaño acaba por generarle un escudo de protección legal. Tuviera un perfil bajo, ¿no? Desde luego. Pero ocurre todo lo contrario. El texto nos da un dato increíblemente específico, memorable. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. 100 por 1. Es una barbaridad. Una barbaridad. Y aquí vemos algo clave. Una bendición divina no es un pasaporte a la paz. De hecho, aquí es el detonante directo del conflicto. Completamente. La prosperidad de Isaac se vuelve explosiva. El relato dice que se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Acumula rebaños, ganado. Una gran servidumbre, que se convierte en una potencia económica regional de la noche a la mañana. Y claro, eso no genera admiración, no, genera un sentimiento mucho más corrosivo. La envidia. Los filisteos le tuvieron envidia. Y esa envidia se convierte en agresión. Una agresión que además es muy simbólica, ¿no? No es un ataque directo a él. No, es a su sustento y a su pasado. A los pozos. Exacto. Llenan de tierra los pozos que había cavado su padre, Abraham. En una tierra semiárida, un pozo es vida. Cegar un pozo es un acto de guerra económica. Es un ataque a la supervivencia. Y también es un intento de borrar el legado. Es decirle: tú no perteneces aquí y la historia de tu padre tampoco.
La tensión escala tanto que el propio Abimelec, el rey que le había protegido, le dice que se vaya. Sí, le dice básicamente, te has hecho demasiado grande para nosotros, vete. La bendición lo ha convertido en una amenaza existencial para sus anfitriones. Así que Isaac, que llegó huyendo de una hambruna, ahora se ve forzado a un exilio por su propia prosperidad. Increíble. Sí. Se marcha y se asienta en un valle cercano. Y su primer movimiento es volver a abrir los pozos de su padre. Es un acto de pura reivindicación. Sí, de su herencia. Pero el conflicto le persigue. Sus siervos cavan un pozo nuevo, de aguas vivas, y los pastores locales aparecen al instante para reclamarlo. Y aquí empieza lo que has llamado una especie de guerra fría por el agua. Y la forma en que Isaac gestiona esto es fascinante. En lugar de usar su poderío, que ya era considerable, para luchar, Se retira. adopta una estrategia de, bueno, llamémosla persistencia pacífica. Cada vez que hay una disputa, él simplemente cede, se mueve y vuelve a cavar. Pero deja constancia. Eso es clave. Deja constancia del conflicto a través de los nombres de los pozos. Al primero lo llama Esek. ¿Qué significa disputa o altercado? Exacto. Lo llamas persistencia pacífica, que suena muy noble, pero ¿no podría verse también como una simple huida? ¿O está siendo estratégico? Es una excelente pregunta, y creo que la respuesta está en un punto intermedio. Por un lado, sí, evita una confrontación violenta que probablemente podría ganar. Pero que sería devastadora. Claro, Por otro lado, no renuncia a su objetivo, encontrar agua y establecerse. Es una estrategia de desgaste, pero el que se desgasta es él, no sus enemigos. Y la historia se repite con el segundo pozo. se repite. Vuelven a reñir por él y lo llama Sidna. Enemistad, hostilidad. Sí, está documentando la escalada de la tensión. Es como su diario de guerra personal, escrito en el mapa. Hasta que finalmente a la tercera va la vencida. Se aparta una vez más, cava un tercer pozo, y esta vez Silencio. nadie lo reclama. Y el nombre que le da a este pozo es la clave de toda la sección, Sin duda. Lo llama Rehobot. que significa lugares espaciosos, amplitud. Y él mismo lo explica. Porque ahora Jehová nos ha hecho prosperar y fructificaremos en la tierra. Este nombre ya no habla de conflicto, sino de resolución. Ha encontrado su espacio, quizá para otros. Después de esto, Isaac se mueve a un lugar con mucha historia familiar, Beerseba. Y allí tiene una segunda aparición divina. Sí, una reafirmación de la promesa original. Y él responde construyendo un altar. Parece que por fin ha encontrado la paz. Y entonces, cuando menos te lo esperas, Reaparece la fuente del conflicto. vuelve Abimelec. Sí, y es el gran giro de la trama. Aparece Abimelec en persona. Y no viene solo. No. Trae a su consejero personal y al jefe de su ejército. Es una delegación de altísimo nivel para visitar al hombre que acaban de expulsar. La reacción de Isaac es de un recelo, totalmente comprensible. Claro, les pregunta directamente, ¿a qué venís? Si me aborrecéis y me echasteis de entre vosotros. La pregunta está cargada de ironía. Y de dolor, desde luego. Y esto me parece increíblemente cínico por parte de Abimelec. Primero lo echa porque es demasiado poderoso, y ahora que está lejos, vuelve con su cúpula militar a pedir un pacto. ¿Qué ha cambiado? Pues yo me inclino por una mezcla de miedo, respeto y sobre todo cálculo político. Cálculo. La respuesta de Abimelec es la confesión clave de todo el capítulo. Le dice, hemos visto claramente que Jehová está contigo. Ahí está la clave. No es una conversión religiosa, es un reconocimiento pragmático del poder. Se han dado cuenta de que la prosperidad de Isaac no es un golpe de suerte. Que es constante. Es constante. Crece incluso en el exilio y parece tener una fuente sobrenatural. Y su conclusión es mejor tener a este hombre y a su misterioso Dios como aliados que como posibles enemigos. Y la propuesta de pacto que le hacen es casi una reescritura de la historia, ¿no? Le piden que jure que no les hará mal, como nosotros no te hemos hecho mal a ti. Perdona, Pero si acabáis de explisarle y de cegar sus pozos. es una reescritura de la historia bastante creativa por su parte. Es el clásico borremos el pasado incómodo para firmar la paz. Y Isaac acepta. Isaac, siguiendo su estrategia, acepta, les da un banquete, que es una señal de paz, y a la mañana siguiente hacen un juramento. El conflicto se resuelve diplomáticamente. Y como colofón, ese mismo día sus siervos encuentran un nuevo pozo. El broche de oro. Le llama Seba, juramento, y de ahí el nombre de la ciudad, Beersheba, el pozo del juramento. El círculo parece cerrarse perfectamente. Sí, parece un final de manual.
Un final redondo, satisfactorio. El exiliado prospera, sus enemigos reconocen su poder, firman la paz, pero el texto nos arroja 2 versículos más, que actúan como un jarro de agua fría. Sí, como una nota disonante al final de una sinfonía. Totalmente. Cuando crees que has llegado a la resolución, el narrador te dice: un momento que la vida sigue y es complicada. Nos informa, casi como un apunte administrativo, de que Esaú, el hijo de Isaac, a los 40 años, se casa con 2 mujeres heteas. Y eso, que podría ser una simple nota genealógica, el texto se encarga de subrayar que no lo es. El último versículo es una frase lapidaria. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Uf, Este final, tan abrupto y negativo, rompe por completo la atmósfera de paz que se acababa de construir. Es un recurso narrativo brillante. funciona como un presagio. Exacto. Nos dice: el conflicto externo con los filisteos se ha resuelto con un tratado, pero la semilla de un conflicto mucho más profundo y doloroso, el conflicto interno, familiar, acaba de ser plantada. El drama se traslada de los pozos a las tiendas de la propia familia, haciendo un balance del recorrido. Es realmente denso. Hemos visto a Isaac repitiendo los miedos y errores de su padre. Demostrando lo difícil que es romper los patrones familiares. Hemos visto cómo una bendición material, lejos de ser una solución, puede ser el catalizador de la envidia del conflicto social. Y hemos analizado una estrategia de resolución de conflictos que no se basa en la fuerza, sino en una combinación de persistencia, de cesión y de buscar un espacio propio. Y la lección central que emerge es que la paz duradera no se consigue cuando Isaac se hace más fuerte militarmente, sino cuando sus adversarios reconocen que hay algo más en juego, un favor divino que no pueden ignorar. Ese reconocimiento lo cambia todo. Cambia las reglas del juego y permite el pacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final que va más allá del relato. La historia nos muestra a Isaac gestionando un legado complejo. Muy complejo. Hereda una promesa inmensa, pero también hereda patrones de miedo y de conflicto. Y esto nos obliga a pensar en nuestros propios legados. Claro. ¿Hasta qué punto las bendiciones y las disfunciones de una generación marcan el camino de la siguiente? Y sobre todo, ¿cuál es el verdadero espacio para la acción individual, para nuestras decisiones, a la hora de perpetuar esos patrones o, con persistencia y esfuerzo, empezar a cavar nuestros propios pozos en un lugar nuevo?